Buenas noches a todos, bienvenidos a toda la comunidad médica de Praxis. Mi nombre es Marcela Ávila, yo soy médica cirujana, especialista en medicina estética, con más de 12 años de experiencia en esta rama que realmente me apasiona y que hace que todos los días yo me levante feliz de ver la cara de felicidad de mis pacientes cuando tengo unos buenos resultados. No sé si me quieran colocar la presentación ya. Bueno, nuevamente, pues bueno, me presento, mi nombre es Marcela Ávila, yo soy médica cirujana, especialista en medicina estética, con más de 12 años de experiencia. Quiero compartirles a todos ustedes, los médicos que están conectados alrededor del mundo, esta experiencia que he tenido acerca de los hilos PDO. Hay una clase muy especial que tenemos en la plataforma donde vamos a hacer un ahondamiento o más una profundización acerca de la anatomía, de las técnicas, de cómo evitar las complicaciones. Hoy vamos a hacer rápidamente un paso sobre las condiciones anatómicas que tenemos, pero vamos a centrarnos sobre todo en las complicaciones. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de la técnica, acerca de las consideraciones anatómicas mucho más profundas para que las puedan repasar, pueden acceder a este curso que está en la plataforma de Praxis. Ya déjame la diapositiva completa. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes saben, pues nosotros estamos a diario enfrentados con un paciente que quiere mejorar la estructura o más bien la apariencia de su piel, quiere verse más joven y muchos de los pacientes nos dicen, doctora, yo solamente con hacerme esto ya me voy a sentir mejor. Mire, doctora, solamente hágame esto. Y esto es muy importante porque el paciente nos puede guiar y poder decirnos más o menos cuáles son las cosas que ellas quieren mejorar. Cuando nosotros hablamos de hilos o cuando nosotros llegamos a tener una consideración de hilos, tenemos que tener muy en cuenta que estamos al frente de un paciente que solamente se le ve la piel, pero más allá de esa piel tenemos una gran cantidad de estructuras anatómicas que debemos tenerlas muy claras. Y es por eso que voy a hacer un leve repaso de las consideraciones anatómicas, porque más en la clase que tenemos más profunda, ahí podemos llegar a ahondar un poco más. Pero sí es importante saber que para poder evitar esas complicaciones que podemos tener frente a un paciente que nos pide, por ejemplo, hilos, podemos decirle, usted está frente a uno de los mejores médicos de este país, que tiene todo el conocimiento anatómico para poder saber exactamente qué es lo que va a hacer y si llega a presentarse alguna complicación, pues obviamente tener toda la experiencia y capacidad para poder resolverla. Y es por eso que necesitamos tener muy en cuenta y tenemos que saber cuáles son las consideraciones anatómicas que debemos tener. Entonces, una de las principales, digamos que visiones que debemos tener en cuenta es todos esos septums, todas esas adhesiones ligamentosas, todos esos ligamentos que están haciendo ese soporte de los cojinetes grasos, tanto profundos como superficiales, que son los que se van a ver afectados con el paso del tiempo, porque van a tener una laxitud que van a dejar o van a permitir que esos cojinetes grasos no solamente se empiecen a deslizar, sino también que se empiecen a correr y a poner en un sitio donde no están o donde no deben ser vistos frente a una paciente que se vea joven. Entonces, sigamos la siguiente, por favor. Tenemos que tener una vista de todo, no solamente de esas condiciones ligamentosas, sino también de qué hay más allá. Y es esa estructura vascular, esa estructura en este caso nerviosa. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos nuestro nervio facial con toda su rama temporal, cigomática, bucal y cervical, que vamos a tener muy cercano en el momento de hacer una aplicación de hilos. La siguiente. Como les dije, en el máster que estamos en la plataforma vamos a tener un repaso mucho más concienzudo de este tipo de estructuras anatómicas. Aquí estamos haciendo un repaso rápido para llegar a las complicaciones. Entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos esas estructuras vasculares,
tanto las arterias, las venas y todo lo que acompaña y lo que podemos llegar a lesionar en el caso que tengamos una mala praxis, una mala aplicación, una mala técnica. Y es por eso que debemos tener todo el tiempo capacitaciones y todo el tiempo repaso y estudio de estas estructuras para que nosotros podamos tener un mapa cuando tengamos nuestro paciente de frente y saber que cuando estamos pasando el hilo por cierta parte de su rostro, sabemos exactamente qué estructuras podemos tocar, qué estructuras podemos lesionar y cuál es el plano perfecto para evitar lesionar estas estructuras. Adelante. Asimismo, tenemos que saber que los hilos son indicados para aquellas pacientes que tienen un deslizamiento de sus cojinetes grasos superficiales. Recuerden que los cojinetes grasos superficiales son aquellos que de último empiezan a desaparecer, pero van perdiendo su soporte porque los profundos sí empiezan a reabsorberse con el paso del tiempo. Es por eso que empezamos a ver que los pacientes tienen ese desplazamiento hacia adentro y hacia abajo, formando los jowls, formando los surcos nasogenianos, formando algunas alteraciones, por ejemplo, que empiezan a verse en el surco nasoyugal y empezamos a ver que los pacientes tienen ese desplazamiento. Y es ahí donde tenemos que saber que los pacientes son o pueden ser candidatos para poder reacomodar esas estructuras de cojinetes grasos superficiales, como los vemos acá, el compartimento superficial de la mejilla medial, de la grasa nasolabial, son de los más afectados y podemos llegar a reacomodarlos con estos hilos. Es una herramienta muy importante, pero tenemos que saber exactamente qué paciente es el indicado. Adelante. Y esto es lo que vemos. Entonces, vemos cómo ese cojinete graso de la mejilla medial empieza a bajarse o a descender hacia adentro y hacia abajo, formando ese surco nasoyugal y también el surco nasolabial o nasogeniano. Y son una de las causas más frecuentes de nuestra consulta, donde nos dicen, doctora, yo quiero mejorarme esto, yo quiero que esto no se me haya escurrido, yo quiero que esto se me suba. Y es porque la misma paciente se da cuenta que esos cojinetes se han descendido y obviamente pues tienen alteraciones y pues obviamente se ven tristes, se ven mal. Y ahí es donde nosotros podemos ofrecer, con el conocimiento anatómico profundo, que podemos ofrecerles los hilos lisos o los hilos espiculados para poder entender que podemos reacomodarlos y podemos tener una herramienta muy importante. Adelante. Y entonces es donde tenemos que saber que nosotros no solamente vamos a colocar hilos espiculados, sino tenemos varias clases de hilos. Tenemos 2 clases y eso también lo vamos a ver en nuestra masterclass. Los hilos lisos, que son esos hilos que vamos a colocar para dermoestimular, para formar nuevo colágeno, y es ahí donde debemos colocarlos. Los hilos lisos se colocan en la dermis. ¿Y para qué? Para estimular la formación de nuevo colágeno, para estimular esos fibroblastos que nos van a dejar una formación de nuevo colágeno para que la piel se vea mucho más tensa. Cuando colocamos siempre hilos espiculados, que son aquellos que nos dan la tracción, antes debemos aplicar siempre hilos lisos. Recuerden, el rejuvenecimiento no es posible si no hay una dermoestimulación, y es por eso que los hilos lisos deben aplicarse primero. En estas clases también hacemos profundización de cuál es el plano donde vamos a aplicar estos hilos. Adelante. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver cuáles son las capas de la cara. Lo vamos a ver mucho más profundo en estas clases. Dale adelante, por favor. Ahí mismo también vamos a ver cuáles son las capas y a dónde vamos a poner los hilos de tracción. Vamos a siempre tener en cuenta esa estructura que se llama el SMAS. Y es ahí donde no debemos traspasar, porque debajo del SMAS es donde tenemos todas las estructuras vasculares y nerviosas que podemos llegar a lesionar en el caso de traspasar. También en estos cursos podemos saber y podemos entender cuál es el plano donde debemos llegar y cómo debemos aplicarlos para evitar las complicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces,
También vamos a aprender dónde se ponen los hilos de tracción que se colocan en la grasa subcutánea y los hilos lisos que los vamos a colocar en la dermis. También vamos a hacer una profundización de las capas, de dónde debemos colocarlos y para estar mucho más seguros con los pacientes cuando los tengamos al frente. Adelante. ¿Cuál es el objetivo de los hilos lisos? Crear una malla de sostén de efecto biológico. Es esa malla de colágeno tipo 1 y 3 que nos producen los hilos lisos, los hilos de polidioxanona lisos, que son los que realmente estamos usando. Y esos hilos nos van a formar como un andamio que nos van a ayudar para que cuando coloquemos los hilos de tracción o los hilos que nos van a ayudar a reposicionar esa grasa superficial, pues obviamente no tenga un resultado muy corto, sino que sea un resultado duradero, un resultado que realmente el paciente quiera volvérselos a hacer al año o al año y medio de habérselos aplicado. Adelante. Como les decía, el objetivo de los hilos espiculados, y eso también lo vamos a ver en la masterclass que está en la plataforma, es reacomodar todas y cada una de esas estructuras que tenemos más superficiales, esas estructuras grasas que tenemos superficiales y que queremos reacomodar en esas pacientes que definitivamente tienen que saber cuáles son las pacientes que son candidatas. Aquí también lo podemos aprender, qué pacientes son las candidatas, qué pacientes son las que tenemos que escoger. De una buena escogencia de la paciente podemos también tener unos buenos resultados. Adelante. Es importante saber que tenemos muy en cuenta cuáles son las áreas fijas y las áreas móviles del rostro. Y es allí donde podemos entender que los hilos espiculados debemos colocarlos solamente desde el área fija. No podemos colocarlas en las áreas móviles. Esto también lo vamos a aprender, esto también lo vamos a repasar. Esto también nos va a ayudar a evitar las complicaciones que podemos tener y obviamente pues va a hacernos mucho más seguros a la hora de aplicar un hilo, sobre todo los hilos espiculados, que son los que nos producen esa tracción. Las áreas fijas son aquellas que se encuentran detrás del canto externo de la región facial, es decir, desde aquí hacia atrás. Como ustedes ven, es un área fija. Y las áreas móviles son estas. Nunca debemos colocar un hilo espiculado en un área móvil porque no vamos a tener unos buenos resultados y podemos ser propensos a tener una complicación que no queremos tener. También debemos tener y vamos a repasar cuáles son los puntos de fijación, exactamente dónde vamos a entrar, cuál es el punto de fijación más importante, cuál es el punto de fijación más conveniente para evitar tener complicaciones, cuál es la dirección que debemos tener, cuál es ese punto de suspensión para que tengamos en cuenta que los hilos funcionan como un puente colgante que nos van a ayudar a tener una tracción sobre esos tejidos durante mucho tiempo. Si nosotros no tenemos cuál es no tenemos claro cuál es ese punto de fijación, ese punto fijo, muy claro en nuestras mentes, pues obviamente no vamos a tener unos buenos resultados. Aquí en esta masterclass vamos a tener muy claro cuáles son los puntos fijos que más nos convienen para que tengamos unos buenos resultados y evitemos la insatisfacción del paciente, que también se puede considerar como una complicación. Adelante. Entonces aquí pues vamos a repasar cuál es el punto de fijación, cuál es el punto de suspensión, hacia dónde se dirigen los hilos, cómo debemos evaluar un paciente, cuál es la armonía que debemos tener frente a un paciente, la evaluación global del paciente, cómo debemos verlo como un todo, exactamente qué es lo que quiere el paciente, debemos resolver sus inquietudes y todo lo que él con lo que llega a la consulta. Por eso debemos tener muy claro y podemos aprender en esta masterclass que está en la plataforma cómo debemos saber cuál es el punto de fijación, dónde queda el punto de suspensión y hacia dónde, cuál es el vector hacia dónde nos dirigimos para tener unos buenos resultados y evitar las complicaciones. Adelante. Entonces aquí pues lo más importante es que nosotros tengamos muy claro saber cuáles son las estructuras susceptibles para lesionar. Como vemos, todas se encuentran debajo del ESMAS
Y tenemos que saber y tenemos que tener muy claro que el SMAS es una estructura que se extiende desde la región temporal hasta abajo, hacia la parte más inferior del rostro. Y esa estructura, el SMART, es nuestra base, es el punto donde debemos evitar tocar para que tengamos esas estructuras susceptibles. Entonces, ¿qué podemos lesionar si nosotros no tenemos esa claridad en la anatomía? Podemos lesionar la arteria superficial temporal, la arteria cigomática orbitaria, la arteria temporal y cigomática, también la arteria facial transversa. Podemos lesionar el conducto parotídeo, que también muchas veces por error en la técnica y error en el plano lo podemos lesionar. Adelante. También entonces hacemos mucho más énfasis de cuáles son esas estructuras vasculares y cómo evitarlas. ¿En qué momento podemos saber si estamos sobre una estructura vascular? ¿En qué momento podemos saber si nos acercamos? ¿Cómo podemos evitar lesionar una estructura vascular que no queremos en ningún momento lesionar? Porque realmente es muy difícil solucionarlo en el momento que el paciente se vea con un hematoma o con algo que realmente no le gusta. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuáles son esas estructuras vasculares, cuál es el recorrido de esa arteria temporal, hacia dónde se va exactamente en el rostro, nosotros podemos evitar esas complicaciones que no queremos tener. Adelante. También podemos tener alteraciones y también podemos tener complicaciones nerviosas, y se han visto casos por mala aplicación, por mal plano, porque de pronto no tenemos la experticia. Y yo les digo, miren, de verdad, hagan muchos pacientes y practiquen mucho. Sobre todo, háganlo en su familia, donde de pronto no podemos tener después una complicación peor porque ellos nos pueden comprender más, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros hagamos unas prácticas constantes, una capacitación constante, un estudio constante de la anatomía para evitar este tipo de complicaciones. Hagan muchos cursos, háganlos presenciales. Miren, de verdad, hay muchos cursos que se ofrecen y que realmente son impartidos por médicos especialistas que a ustedes les pueden decir y les pueden explicar cómo deben hacer esta aplicación de los hilos para evitar estas complicaciones. De verdad que hemos visto casos de pacientes que vienen de médicos inexpertos con complicaciones porque no saben aplicar los hilos, y es muy importante hacer un entrenamiento constante. No dejen de estudiar, queridos médicos. Esta carrera es de estudiar todo el tiempo y no podemos evitar hacerlo, porque si no, no vamos a tener un buen resultado sobre los pacientes. Lo que nos hace diferentes a los demás médicos es estudiar, es capacitarnos todo el tiempo y sobre todo tener una claridad de cuáles son las estructuras anatómicas que vamos a poder tocar en el caso de hacer un procedimiento médico. Adelante. El nervio facial tiene un recorrido, también lo vamos a saber. Sabemos que está por debajo del SMAS y en el momento que llega al hueso cigomático se hace mucho más superficial. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Ahí podemos tener muchos tips, ahí les vamos a dar muchos tips de cómo evitar y cómo alejarnos de este nervio en el momento de hacer la inserción de los hilos, sobre todo los hilos esticulares, que van mucho más profundos. Adelante. Este conducto parotídeo también es muy susceptible de lesionar, sobre todo cuando aplicamos los hilos en la parte no móvil y que se van hacia el yago. Recuerden que el conducto parotídeo, esta es una clave que realmente pues también la vamos a hacer mucho más profunda en estas clases, se hace mucho más superficial cuando emerge de la glándula parotídea. Es por eso que tenemos que tener cuidado y debemos saber exactamente dónde está ubicada la glándula parotídea del paciente y a dónde podemos llegar a tocarlo. Hemos tenido también casos de pacientes que han llegado por lesiones del conducto parotídeo, pero realmente afortunadamente son muy fáciles de solucionar. Sin embargo, pues no es para nada agradable al paciente. Teniendo un conocimiento profundo de la anatomía, obviamente pues vamos a evitar que tengamos este tipo de complicaciones, vamos a evitar que tengamos un plano equivocado, vamos a evitar que el paciente después salga insatisfecho con sus resultados. Adelante.
Entonces, también vamos a darle la clave en dónde se insertan los hilos espiculados, cómo podemos evitar esas estructuras vasculares nerviosas, exactamente en qué punto. Eso lo podemos ver en las clases, en las prácticas que están eso en la plataforma, ahí ustedes lo pueden encontrar para que podamos evitar cómo poder quitar de nuestro camino todas estas estructuras que pueden llegar a tener una complicación y que definitivamente nos harán un poco difícil nuestra práctica si no tenemos un perfecto conocimiento de la anatomía facial. Adelante. La clave que vamos a darles durante toda la clase que está en la plataforma es el pellizco tisular, cómo lo debemos hacer, cómo debemos llevar el hilo con ese pellizco. Esta es una de las claves para evitar estas complicaciones tanto vasculares como nerviosas que pueden llegarnos a tener dolores de cabeza en el momento que llegamos a tenerlos, pero este pellizco tisular, se los doy así como de adelanto, es algo que nos va a evitar este tipo de complicaciones. Adelante. Bueno, y obviamente tenemos que saber a qué pacientes tenemos que ponerle cuáles no ponerles hilos, ¿no? Entonces las contraindicaciones absolutas, pacientes que tengan infecciones, inflamaciones agudas, obviamente no debemos tenerlos en cuenta para ser candidatos. Debemos esperar a que todas estas infecciones e inflamaciones pasen y las relativas, definitivamente las enfermedades autoinmunes sistémicas no controladas, definitivamente personalmente yo, Marcela Dávila, no manejo pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes anticoagulados. Sin embargo, algunos pacientes nos llegan, pacientes anticoagulados que podemos hacernos como un soporte con un médico internista que nos va a ayudar a poder saber manejarlo. No lo hagan ustedes si ustedes no tienen el conocimiento. Siempre háganse un soporte con las diferentes especialidades médicas que tienen a su alrededor para poder tener un buen resultado. Sin embargo, cuando yo tengo un paciente anticoagulado, tengo mucho cuidado porque sé que puede llegar a tener una complicación, sobre todo hematomas. Entonces, la verdad es mejor evitarlos. Adelante. Bueno, ahora sí en lo que venimos esta noche y es las posibles complicaciones que podemos tener. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Las complicaciones a corto plazo, que realmente no son consideradas complicaciones, sino algunos eventos que podemos tener y que pueden ser normales, como la inflamación, como algunos hematomas, con dolor a corto plazo, que son los síntomas más comúnmente reportados y que son reversibles. Por eso no son considerados como complicaciones. Muchas veces, durante el recorrido del hilo, podemos hacer alteraciones del plano y podemos tocar algunas estructuras vasculares que nos van a producir este tipo de lesiones o de alteraciones como hematoma. También el paciente puede quejarse de dolor, eso depende mucho del umbral del dolor del paciente. Los hilos espiculados a menudo producen una tensión que hacen que el paciente le comuniquen a uno, le digan, doctora, siento tensionado mi rostro. Y eso es lo que nosotros debemos decirle desde el principio. Cuando ellos vayan a hacerse este procedimiento, debemos ser muy claros, hacerles firmar su consentimiento informado y explicarles todas y cada una de las cosas que pueden sentir. Decirles que van a sentir dolor. Decirles que van a sentir dolor en el momento que se toquen, decirles que van a sentir dolor durante las primera o segunda semana, hasta 2 semanas, cuando puedan abrir su boca. Y por eso nosotros decimos que eviten consumir alimentos duros, alimentos donde tengan que abrir mucho la boca, porque eso va a hacer que las espículas se puedan correr y sentir un dolor muy fuerte. Todo eso debemos explicárselos a los pacientes para que cuando les pase, ellos ya sepan que nosotros les dijimos que podía pasar y después no suene como una disculpa si nosotros no les dijimos nada. Entonces, todas estas complicaciones a corto plazo no son realmente consideradas como complicaciones, sino como cosas que podemos tener y que podemos explicarle al paciente, mira, se te pueden hacer morados. Yo personalmente le digo a los pacientes, no se hagan un procedimiento de estos cuando está muy cerca a un evento, por ejemplo, un matrimonio
de alguien cercano o a una reunión, porque muchas veces no queda absolutamente nada, no queda dolor, no queda hematoma, no queda inflamación, pero hay algunos que sí. Y nosotros no podemos arriesgarnos a que el paciente llegue a hacerse este tipo de procedimientos sabiendo que tenemos el riesgo de tener un hematoma, una inflamación y un dolor. Adelante. Entonces, pues, ¿cómo evitarlos? Pues, evitar estas complicaciones lo podemos lograr primero, pues, insertando el hilo en la capa subcutánea sin atravesar el SMASH. Estamos hablando de hilos espiculados. Usar cánula en lugar de agujas cortantes. Miren, esto es una clave muy importante. Los hilos vienen, y eso también lo vamos a ver en la masterclass. ¿Cómo vienen los hilos? Si vienen en agujas, si vienen en cánulas. Normalmente, yo, Marcela Ávila, siempre uso cánula, porque recuerden que la cánula no tiene una aguja cortante. La cánula va disecando el tejido y no va haciendo ninguna lesión al pasar. Por eso, lo uso porque me va a ayudar a que el paciente sienta menos dolor, sienta menos inflamación, pero además para evitar lesionar o cortar algunas estructuras que puedo pasar, con las que puedo pasar hacia donde yo voy. Por eso evitar usar las agujas cortantes y usar más la cánula. Eso todo lo vamos a ver en las clases que están sobre la plataforma. Y obviamente un conocimiento de la anatomía vascular, la anatomía nerviosa y la anatomía muscular también. Adelante. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Pues que el paciente me diga después de una semana y media, doctora, me sigue doliendo terrible. Ese dolor prolongado que me puede llegar a darme como una impresión diagnóstica de 3 posibles causas. Primero, una sospecha de infección. Algo pasó, la paciente lleva un dolor mucho tiempo, no es normal. Más de 2 semanas no es normal que el paciente tenga dolor muy fuerte, dolor prolongado. Los hematomas prolongados, eso quiere decir que yo pasé mucho más allá, que no fue una estructura superficial, sino que pasé el ESMAS y pude haber lesionado otra estructura. O también, que es muy común y quiero que ustedes lo sepan, es que el paciente diga que siente un dolor local, como si algo le estuviera picando, algo que le estuviera jalando, y realmente es un hilo que se encuentra suspendido por una espícula en un área específica. Es decir, cuando se colocan los hilos, ellos se abren y se anclan, pero muchas veces empiezan a moverse por el movimiento muscular pues normal del paciente. Y algunas veces esas espículas quedan ancladas, una de ellas o dos, produciendo un dolor muy fuerte. Vamos a decirles entonces cómo resolverle esta complicación al paciente. También otras complicaciones a largo plazo es, por ejemplo, las elastosis y retracciones. Recuerden que yo veo muchos pacientes que me llevan a mi consulta de otros colegas que llegan con las retracciones y realmente, retracciones cuando la piel se queda así como un dobladillo, por decirlo así. Y los médicos que lo hacen no lo saben resolver y realmente es muy fácil de solucionar. También podemos tener las retracciones por plano, que son un poco más difíciles, pero también debemos tener en cuenta qué pacientes tienen su mejilla hundida, que tienen como una fibrosis, y tenemos que explicarle al paciente de mejilla hundida cómo puede suceder o cómo puede pasar el hilo y qué puede alterar en su estructura anatómica. Entonces, la siguiente. También otras complicaciones que podemos tener es la reacción a cuerpo extraño. Recuerden que estamos trabajando con hilos de polidioxanona, que es una estructura reabsorbible, pero algunas veces hace reacción a cuerpo extraño. No es tan común, pero sí puede suceder. También podemos tener pacientes que se les salga el hilo, que tengan obstrucción del hilo, que puedan perforar la mucosa. Imagínense, esto puede suceder cuando tenemos errores en la técnica. Cuando el hilo migra por el corte incorrecto, también lo vamos a ver ahorita más adelante. Y cuando hay una protuberancia en el sitio de inserción. Adelante. Entonces vamos a empezar con las infecciones. Tenemos que saber, pues obviamente todos los médicos sabemos que cuando hay fiebre, hinchazón, eritema, dolor y secreción, pues simplemente tenemos una infección. Una de las causas más comunes de esta infección es porque en el sitio de la inserción del hilo, que lo hacemos en la parte no móvil, recuerden,
puede tener un cabello o una punta del hilo visible, es decir, que no escondemos bien el hilo en el momento de aplicar. En estas masterclass ahí les explicamos exactamente qué hacer para evitar que el cabello se vaya, evitar evitar que la punta quede salida, sino para poder esconderla bien, cuáles son las técnicas y los trucos para poder esconder bien la punta y evitar que estas infecciones afloren. Recuerden que cuando hay una solución de continuidad asociada a un cuerpo extraño, hay infección. Entonces debemos ir a mirar qué es lo que pasa, si fue que el hilo nos quedó por fuera, si es que hay un pelo o algún cabello insertado ahí en el sitio de la punción que nos esté generando esa infección continua. Adelante. Normalmente lo tratamos con cefalosporinas de primera generación, todo lo que sea que vaya hacia piel. Recuerden que cubre cocos gram positivos y gram negativos, dicloxacilina 500 miligramos, que es más para gram positivos, y hacer búsqueda de esa solución de continuidad. ¿Qué es lo que está pasando? Si hay algo que no me deja cerrar la piel. Prevenir, ¿cómo? Pues desinfectando el punto de inserción, evitando que haya algún cuerpo extraño. Definitivamente, cuando yo hago estos procedimientos, evito que los pelos se vengan aquí sobre mi sitio de inserción y los aíslo siempre con un micropor y con unas gasas especiales que también pues vamos a mostrarles en las prácticas cómo lo vamos a hacer. Y obviamente educar al paciente, que el paciente no se esté tocando, que no se esté masajeando, que no esté pasando sus dedos sobre el sitio de inserción. Normalmente cuando nosotros terminamos este procedimiento en los pacientes, siempre les colocamos un micropor que está cubriendo el sitio de inserción para evitar que haya un microorganismo que pueda ingresar sobre ese sitio, sobre esa solución de continuidad. Adelante. También lo que hablábamos, entonces, un hilo suspendido en un área específica. Entonces, este hilo, o más bien esa espícula, produce un dolor constante. Entonces, si ustedes lo ven aquí en esta gráfica, vemos que se ve como un hoyuelito, ¿sí? A menudo genera esa retracción, ese hoyuelito, y que se hace un dolor a la palpación o también al abrir la boca. Ahí sabemos que está esa espícula suspendida sobre un área específica. ¿Y qué tenemos que hacer simplemente? Pues un masaje sobre esa retracción hasta sentir que la espícula suelte. Ahí hacemos como en estas clases especiales les contamos cómo evitar que estas retracciones se queden. Normalmente lo que hacemos es hacer una digitopresión sobre la parte más prominente de donde se ve el hilo para que arrastremos hacia abajo y evitemos que ese hilo siga jalando, esa espícula siga jalando y normalmente sentimos como un crack. La paciente descansa, la paciente se queda tranquila y se evitan esas retracciones. Adelante. Entonces también esas elastosis que ocurren mucho en esas pacientes que tienen una piel demasiado flácida. Recuerden que en estas pacientes debemos hacer dermoestimulación con los hilos lisos primero para evitar que más adelante sigan esas retracciones o esas elastosis. Como lo vemos aquí en la paciente del lado izquierdo, vemos cómo los hilos le ayudan a hacer un soporte sobre sus tejidos que están desplazados, pero la piel tiene demasiada elastosis, tiene mucha pérdida de colágeno. Es por eso y es tan importante hacer siempre una dermoestimulación primero con los hilos lisos, que son los hilos monofilamiento de polidioxanona, que son los que nos van a ayudar para que esa piel mejore y estas retracciones mejoren con el paso del tiempo. Aquí, por ejemplo, en la paciente del lado derecho, esta retracción quedó porque hay una espícula suspendida, pero también tiene algo de elastosis y simplemente lo que se hace es mejorarla con la técnica que les acabo de decir sobre la punción sobre el lado más prominente para evitar y masaje sobre el lado más prominente para que esa espícula suelte y la retracción baje. Adelante. Las retracciones con plano, bueno, estas retracciones son bastante graves y es ahí donde nosotros debemos tener la capacidad y tener la idoneidad para colocar hilos. No cualquiera puede colocar hilos y esto quiero que lo tengan muy claro. Yo empecé a colocar hilos más o menos un año y medio o 2 años después de haberlo estudiado profundamente.
después de haber entendido cuál es la anatomía, cuál era el plano donde debería colocarse, asistiendo a muchas capacitaciones presenciales, asistiendo a muchísimas capacitaciones donde eran personalizadas y donde a mí me explicaban exactamente dónde era el plano que debería colocar para evitar este tipo de retracciones. Estas complicaciones definitivamente no se van a ir ni con masaje, ni con radiofrecuencia, ni se van a ir con ácido hialurónico, ni se van a ir tampoco con solución salina. Estas retracciones definitivamente hay que pescar el hilo y sacarlo porque están en un plano demasiado superficial. Los hilos de polidioxanona, que son los que normalmente se usan, tienen un tiempo de absorción más o menos al sexto o octavo mes, pero hay estudios donde nos indican que al año y medio todavía hay hilo de polidioxanona. Entonces, vamos a tener una paciente constantemente diciendo, doctora, me veo yuelos, doctora, me siento mal, doctora, por favor ayúdeme. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente extraer ese hilo, porque no vamos a tener una mejoría con ninguna de las cosas que le acabo de decir, sino simplemente extrayendo el hilo. Pero lo principal es que ustedes deben estar seguros del plano donde se deben aplicar los hilos. Recuerden, los hilos lisos, que son los de dermoestimulación, se deben aplicar en la dermis, con una angulación exactamente que le vamos a decir en las clases que están impartidas, dónde las vamos a colocar, y los hilos espiculados con otra angulación sin sobrepasar el esmalte. Aquí está esta paciente, se le puso unos hilos espiculados demasiado superficiales, lo que hace que tenga unas retracciones terribles y que además tenga una reacción. Aquí se le ve el hilo al final, una reacción que empieza a ser una reacción granulomatosa. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta? Saber dónde colocarlos, tener un entrenamiento constante en esto. No lo hagan si ustedes realmente no han tenido el entrenamiento, la capacitación, el estudio para poder tener unos buenos resultados y evitar este tipo de complicaciones que son bastante molestas. Adelante. Recordemos entonces que, bueno, aquí vemos que los planos, pues, que tenemos que tener en cuenta y es sobre todo, miren, en la gráfica del lado derecho, vemos como algunas espículas de ese hilo espiculado suben hacia la piel de la dermis, haciendo esos hoyuelos. Normalmente debemos tener una uniformidad en la aplicación de esos hilos, no subirnos hacia la dermis. Cuando subimos hacia la dermis hacemos este tipo de complicaciones. Aquí vemos entonces cómo teniendo una alteración del plano, no teniendo una homogeneidad en el paso de la cánula sobre la grasa o sobre el tejido celular subcutáneo, sino que de pronto por algo nos subimos o nos bajamos, ahí es en el momento donde se hacen esas retracciones que no queremos. Adelante. Retracciones en el curso del hilo, lo que les decía, y también en el sitio de inserción. Aquí nos dan una clave y esto también es muy importante, y es que aquí en la gráfica del lado derecho no debemos sobrepasar los hilos de este punto, de la línea que se extiende hacia abajo del canto externo del ojo, porque si nosotros llegamos más adelante, hacemos la tracción, seguro vamos a tener unas retracciones que no van a ser tan chéveres. En el lado izquierdo vemos que hay una retracción en el sitio de inserción, y esto es porque no se escondió bien el hilo y no hicimos la maniobra de apretar para que ese hilo se esconda y llegue hacia el tejido celular subcutáneo y no se quede en la dermis, haciéndonos que la espícula baje la dermis y haciendo esta retracción o este hoyuelo que no es tan chévere. Entonces ahí también vamos a darles unas técnicas, unas tácticas de cómo evitar estas retracciones para que podamos tener unos buenos resultados. Adelante. Entonces miren cómo esas espículas nos jalan, nos jalan esta dermis. Pero aquí estamos hablando básicamente de la mejilla hundida. Ustedes han tenido, no sé si ustedes, pero pues nosotros vemos comúnmente pacientes que tienen la mejilla hundida. Y esto es simplemente, como lo vemos en la gráfica, que se desmarca muy bien la parte de la mejilla lateral que se va hacia la mejilla medial. Entonces, eso definitivamente es muy común en pacientes con edades avanzadas
Y tenemos que explicarle al paciente que si les vamos a colocar hilos, esa mejilla hundida puede empeorar, porque hay lo que hacemos es simplemente pasar el hilo, pero recuerden que hay una alteración, hay una fibrosis que hace que esté pegado ese tejido, entonces seguramente vamos a tener una alteración por el plano. Y vamos a decirle al paciente que si usted tiene esa mejilla hundida, le vamos a explicar, usted tiene esa mejilla hundida, y cuando pasemos el hilo seguramente se le va a hundir más, y esto es algo normal. Debemos hacerle caer en cuenta al paciente que esa mejilla hundida puede hacérsele aún más visible. Algunos pacientes me dicen, ay doctora, a mí me encanta, me encantó, no me interesa que se me hunda más, lo que yo quiero es que me levante esto. Hay pacientes que no les importa, pero hay pacientes que definitivamente dicen, no, yo no quiero que se me vea más. Esto es muy importante evaluar en el momento de la evaluación o en el momento de la inspección del paciente, decirles y mirar si realmente tienen mejilla hundida o no, porque son muy propensos a aumentar esa mejilla hundida o hacer y evitar como que se haga mucho más prominente, simplemente evitando pues colocarle el hilo. Pero pues el paciente decide. Y realmente nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente que puede empeorar su condición. Adelante. Otra de las complicaciones que podemos ver es la reacción de cuerpo extraño, ¿sí? Que pueden haber granulomas, que pueden haber infecciones, y sobre todo los granulomas. Cuando el paciente hace reacción a cuerpo extraño a ese hilo de polidioxanona, también hay que extraerlo, porque no hay nada, ni antibióticos, ni radiofrecuencia, ni ácido hialurónico, ni solución salina, nada de eso que algunos estudios nos indican que pueden diluir el hilo, que nos quiten esa reacción a cuerpo extraño. Ahí lo más importante es pescar el hilo y sacarlo para que la piel no haga ese tipo de reacción. Adelante. Hay otras complicaciones que se han visto, por ejemplo, como la extrusión del hilo. Vemos que algunas veces el paciente le queda parte del hilo por fuera, debemos que quitarlo porque eso hace que haya solución de continuidad. Algunas veces hay por errores en el plano y errores en la aplicación, pues protrusión dentro de la boca. También hay pacientes que se les ha puesto, por ejemplo, hilos que no tienen un buen almacenamiento. Y estos hilos, cuando se colocan, que han estado expuestos a la humedad, al calor durante mucho tiempo, estos hilos se fracturan fácilmente, pueden migrar y empezar a salir a través de la piel. Es por eso que es muy importante saber cómo estamos almacenando nuestros hilos. Cuando abrimos un sobre, no debemos evitar tener sobrantes dentro de ese empaque, sino debemos usarlos todos, porque normalmente cuando están expuestos a calor o a humedad, estos hilos se fragmentan rápidamente y pueden migrar o pueden salirse a través de la piel, a través de la mucosa. Adelante. Aquí vemos cómo por una mala técnica se perforó la mucosa. Se ha visto constantemente cuando vemos pues profesionales que no son muy idóneos colocando hilos. Adelante. Bueno, otra de las complicaciones es que el hilo migre. El hilo migre, ¿por qué? Porque se hace el corte incorrecto del hilo. Recuerden que el hilo tiene una longitud específica y que eso también lo vamos a explicar en las clases que están en praxis, que el hilo tiene hasta la mitad unas espículas hacia un lado y hasta la otra mitad las espículas hacia el otro lado. Por eso debemos tener y usar el calibre exacto, el calibre y la longitud exacta. Porque cuando tenemos una longitud muy larga, por ejemplo, para estructuras cortas, por ejemplo, para levantar cejas, las espículas solamente van a quedar hacia un lado. Y podemos correr el riesgo de cortar, así como se ve en la gráfica, sin que las espículas que van hacia el otro lado nos ayuden a traccionar. Esto hace que esos hilos empiecen a migrar hacia donde van las espículas. Dale adelante, vamos a ver un paciente qué pasó con eso. Y vemos, por ejemplo, que cuando tenemos ese corte incorrecto de los hilos y no lo cortamos al menos con una espícula hacia el otro lado, pues esos hilos pueden migrar y miren lo que pasó acá. Migró después de que se hace un levantamiento, por ejemplo, de cejas, migró hacia el párpado porque no tenía ninguna espícula que le estuviera alando hacia el otro lado y pues obviamente esto también pasa cuando tenemos hilos que se rompen porque tienen un mal almacenamiento. Adelante.
También hay otra complicación que se llama la protuberancia en el sitio de inserción y esto ocurre porque aplicamos demasiados hilos en el mismo sitio de punción, haciendo que muchas puntas queden en ese lugar y hace una protuberancia. También lo he visto en pacientes donde se les anudan los hilos y no se cercioran de que se queden profundos, sino que meten varios hilos por la misma cavidad o por el mismo agujero, los anudan y queda pues obviamente el nudito y no se mete bien en la parte más profunda de la dermis, de la subdermis, o sea, en la grasa celular, en el tejido celular subcutáneo, haciendo que quede eso sobre la dermis y pues haga una protuberancia. ¿Qué hay que hacer? Simplemente, si yo no soy partidaria de anudar los hilos, hay médicos que lo hacen, es respetable, pero pues nos puede generar una complicación. Luego también es muy importante saber que si ponemos un hilo del punto de fijación en un sitio móvil del rostro, es decir, del canto, de hacia adentro, también podemos tener esos abultamientos por el movimiento normal de los niños. ¿Por qué? Porque el hilo está moviéndose constantemente y no tiene un sitio exacto, un sitio que no sea móvil para tener esa buena tracción. Puede suceder, entonces hay que evitar colocar esos hilos en sitios no fijos. Como les decía, entonces la ruptura del hilo para almacenamiento a largo plazo. La poliuretano es un material muy sensible a la humedad y al aire, se debe almacenar correctamente. Cuando destapamos un sobre debemos usarlos todos o lo más rápido posible, porque los hilos fácilmente pueden migrar. Adelante. Bueno, simplemente que como conclusiones tenemos que las suturas absorbibles son mucho más naturales, ¿sí? Los hilos de PDO son muy naturales, son hilos que se pueden absorber, que evitan, digamos que cuando los colocamos, estamos evitando hacer algunas reacciones de cuerpo extraño, no significa que no vayan a hacer, algunos pacientes los hagan. La estructura absorbible mágica es capaz de generar ese efecto biológico que es muy importante para evitar sobre todo la elastosis y esa piel que se ve totalmente despolagenizada. Evitamos el toque o el traspaso del sistema muscular superficial aponeurótico. Debemos tener un conocimiento profundo del SMASH, cómo es el recorrido, por dónde va, exactamente cuál es la profundidad y cómo debemos evitarlo. Con eso esto lo podemos afianzar mucho más con las clases que se encuentran en la plataforma. Los hilos simplemente funcionan cuando las indicaciones y el paciente es correcto. Tenemos que tener la capacidad de escoger un buen paciente para tener unos buenos resultados. Y esto es súper importante. El entrenamiento y el protocolo preciso evitan los efectos adversos y obviamente mejoran los resultados. Estudien, queridos médicos, todo el tiempo, capacítense, hágalo presencial, hágalo por online, hágalo todo el tiempo, no dejen de estudiar, nunca uno deja de aprender. Cuando nosotros vamos con mi esposo a hacer diferentes capacitaciones, siempre aprendemos, así sepamos lo que sepamos, siempre aprendemos de todas las clases a donde vamos, a donde impartimos clase, a los congresos nacionales e internacionales que vamos, siempre aprendemos, no dejen de estudiar, porque esto va a ayudar para que su práctica médica sea mucho más segura y sobre todo en este tipo de dispositivos que no todo el mundo usa, pero realmente es una herramienta muy importante para el rejuvenecimiento facial.